Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarles. Igualmente, licenciada, gracias. Por favorcito, los voy a molestar con su cámara un ratito. Buenas noches, licenciado. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente, licenciada. Espero que estén bien. Por ahí los molesto con su código, que lo tengamos a la mano, porque les va a servir. Ya estamos. Realizaron un trabajo en donde tenían que hacer un estudio comparativo de operaciones de crédito. La primera pregunta es, ¿qué encontraron en común con estas operaciones de crédito? A ver, ¿quién nos dice? Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada. Pues mire, lo que yo hice y lo que yo investigué de los tres casos es de que es muy difícil diferenciar los tres tipos de contratos que nos colocó. El de descuentos hablaba sobre un crédito de una base económica, igual el contrato de tarjeta de crédito, un monto base sobre ese monto base, y el otro que era el contrato de crédito también habían no estaban bien marcadas las diferencias. La única diferencia eran las figuras que aparecen en cada uno de los contratos. Los elementos. Los elementos personales, para ser más exacto, tiene razón. Esa era la única diferencia entre los contratos y quién los tenía que hacer, ¿verdad? Única y exclusivamente. ¿Y qué encontró de similitudes, Sergio? Que todos eran sobre una base, era un contrato de crédito, los tres. Los tres son contratos de crédito de una base económica. Se tenía que fijar el interés, se tenía que colocar y sobre esa misma base era el contrato y se tenía que hacer en escritura pública, perdón, en un contrato específico. Ahí ya se fue a otro contrato. Ahí ya me fui a otro tipo de contrato, pero los tres eran sobre una base económica. La tarjeta de crédito le dan a uno un monto económico para que uno pueda utilizarlo, ¿verdad? Así es. Solo la diferencia era el emisor, porque la tarjeta de crédito la hace una entidad bancaria. Y los otros pueden hacerlos cualquier tipo de entidad. Muy bien. Es importante advertir esta reflexión. Vayámonos más allá de esas operaciones de crédito. Visualicen ustedes la cuenta corriente, visualicen el crédito documentario, visualicen la tarjeta de crédito, todos los que son operaciones de crédito tienen en común, por eso se llaman así, un crédito. Todos contienen un crédito. Se llaman diferente las personas que participan. Esa es la diferencia. Pero los momentos esenciales en esa contratación se van a referir a créditos. Entonces ahí estamos que tenemos en común las operaciones de crédito. Van a encontrar ustedes un crédito. Por eso se llaman operaciones de crédito.
Van a estar hablando de cuentacorrentistas, de cedente, de descontador y descontatario, de reportador y reportado, de un sinnúmero de acreditante y acreditado, si fuera el crédito documentario, pero finalmente todos estos contratos de operaciones de crédito contienen en su esencia un crédito. Esa es la similitud más importante que ustedes tienen que advertir, porque todas las operaciones de crédito se utilizan en el mundo crediticio. Entonces, hay una base económica que a usted le van a estar dando para la tarjeta de crédito. El emisor va a ser una entidad de crédito o una entidad bancaria. Y por el otro lado, van a estar encontrando ustedes que en la cuenta corriente les dan una base económica como la base de crédito. En el crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado respecto de una cuenta de crédito, ¿verdad? Esa es la obligación. Entonces ahí encontramos que, por ejemplo, la tarjeta de crédito, que es el ejemplo típico por excelencia del crédito mercantil, del contrato de crédito mercantil, encontramos que hay un emisor, pero hay un solicitante en principio, ¿verdad? Y hay un tarjetaviente después. Este tarjetaviente va a ser un tarjetaviente principal o va a ser adicional. Entonces, encontramos ahí que hay una base económica porque la tarjeta de crédito le marca a usted cuáles son los límites económicos del que usted tiene disponibilidad. A eso se refiere el crédito. Ahí está el crédito. Pero algo más importante dentro de ese contenido crediticio y especialmente en la tarjeta de crédito es que los obligados, esos son los efectos que produce ese contrato. En el caso de la tarjeta de crédito específicamente es donde se puede ver mejor que hay que tener puntualidad en los pagos, porque si no se tiene puntualidad en los pagos, esos créditos no son beneficio, no son de beneficio para el tarjetaviente, sino por el contrario, lo van a meter en problemas. Entonces encontramos que en la tarjeta de crédito, por ejemplo, y esto se lo digo porque les es más familiar a ustedes o habrán tenido algún problemita por ahí o conocen de alguien que tuvo problemas con eso, encontramos que el tarjetaviente tiene un periodo de gracia, le podemos llamar, para hacer efectivo el pago sin que se generen intereses. Y eso es desde su fecha del consumo a la fecha del corte. Si se da la fecha del corte y usted no hizo efectivo su pago, ya le genera intereses. Y si después de eso usted solo paga el mínimo y no paga su totalidad de consumo, ya le genera interés moratorio. Y entonces se va volviendo una bola de nieve de manera tal que en un momento determinado uno ya no puede salir del crédito, ¿verdad? Y entonces vemos que se da la mora mercantil. A ver, alguien que se recuerde de la mora, ¿qué nos puede decir de la mora? ¿O ya se les olvidó la mora? ¿Un retardo? Un retardo en el cumplimiento de las obligaciones que produce interés, ¿verdad? El interés moratorio, así se llama. ¿Por qué razón? Porque esa mora, ahí se recuerdan que en mercantil opera de manera automática, no hay requerimiento de parte. Entonces, si a usted más cómodamente se va a sentir porque no le van a cobrar, pues es un error, porque precisamente la entidad bancaria no le va a estar cobrando, sino hasta cuando llegue a niveles muy altos de morosidad. Entonces, porque eso le es beneficioso a la entidad. Entonces, a la entidad emisora. Entonces, hay que tener cuidado, porque si ustedes quieren aprender de la mora mercantil y de la capitalización de intereses por intereses moratorios, pues el ejemplo típico
es la tarjeta de crédito. Ahí se da la mora automática, ¿verdad? Vamos a suponer un ejemplo. Usted tiene fecha de corte hoy y a la medianoche resulta ser que después de la clase usted estaba cansado, abatido y demás. Entonces se quedó dormido, ya no hizo efectivo el pago si tiene banca virtual y si no, pues ya no pudo ir al banco por los horarios. Y resulta que a partir de la medianoche, que es cuando ya empezamos un nuevo día, entonces usted cae en mora. ¿Le requirieron de pago? No. ¿Por qué razón? Porque la mora es automática y mercantil. Entonces no hay requerimiento de pago, sino automáticamente usted incurrió en ese retardo en el cumplimiento de la obligación que nos decía Mili. Y a partir de ahí, usted ya tiene no solo el pago del capital, sino el pago de intereses. Y en cuanto y en tanto usted se tarde más, eso le genera el interés moratorio. Entonces tiene el capital, tiene el interés, más el interés moratorio. Entonces se va volviendo una bola de nieve de manera tal que usted ya no puede controlar su crédito y siempre va a estar pagando el mínimo y siempre va a estar pagando el mínimo, entonces siempre va a estar pagando intereses más intereses moratorios. ¿Cuál es el interés moratorio? El interés moratorio de lo que usted dejó de pagar de su consumo inicial. Entonces, porque pagó solo el mínimo. Entonces, ahí es donde está el juego de la tarjeta de crédito para beneficios mercantiles para los emisores. Y resulta ser que de esa funcionalidad que tiene la tarjeta de crédito, si usted no la sabe usar y no paga la totalidad al corte, no le provoca ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a encontrar en estos contratos de operaciones de crédito que tienen en común, les decía, un crédito, pero por el otro lado van a encontrar acreditante, van a encontrar acreditado, van a encontrar cuenta correntistas, van a encontrar emisor, tarjeta viente y negocio principal, tarjetas principales, tarjetas adicionales, reportador y reportado, descontador y descontatario, cedente, y así sucesivamente. La diferencia son los elementos personales del contrato, como bien nos decía por ahí Sergio, yo creo. Entonces, encontramos que esa es la diferencia, pero en el fondo todos estos contratos de operaciones de crédito, su columna vertebral de ese contrato va a ser un crédito, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar? Comparemos, por ejemplo, la tarjeta de crédito con la cuenta corriente y encontramos que la cuenta corriente le ponen a su disposición una base económica y usted dispone de ella, va amortizando, le vuelven a dar, vuelve a amortizar, le vuelven a dar crédito y así sucesivamente hasta que se llega a hacer un balance. Si yo le debo como cuenta correntista, pues entonces todavía debo pagarle. Y si no, pues entonces hay una devolución. Y por el otro lado, la tarjeta de crédito, si ustedes se dan cuenta, se autoriza por parte del emisor al tarjeta viente, vamos a suponer, tiene una tarjeta principal y una adicional para la esposa, para la hija, etcétera. Y entonces encontramos que hay un límite. Y ese límite es el que le marca la disponibilidad crediticia que usted tiene. Y en la medida que usted sea un solicitante de crédito clase A, pues entonces que usted cumple muy bien, entonces le van a estar aumentando ese límite. Entonces, para evitar riesgos, ¿verdad? Entonces, ahí está la funcionalidad. Entonces, usted puede ir y pedir crédito, le da crédito el negocio y luego el emisor le paga el negocio y después usted le paga al emisor. Así es que funciona la tarjeta de crédito. Entonces, es de tener cuidado a la fecha del corte y antes o justo ahí hacer el pago porque después le va a generar intereses más intereses moratorios. Y eso significa la rentabilidad para el emisor, ¿verdad?
Igual si estamos en el crédito documentario, pues hay una obligación crediticia que tiene el acreditante frente al acreditado y debe de cumplir de acuerdo con el pacto que está establecido en el contrato para beneficiar, si fuera el caso, un tercero, por ejemplo, de acuerdo a las condiciones establecidas por el acreditado en el contrato de crédito documentario, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos todas las operaciones de crédito que les decía, la parte importante y central es que todas son contentivas de un crédito, por eso se denominan así esas operaciones. Y todas esas operaciones son contratos mercantiles. Y por el otro lado, que la diferencia está en los elementos personales especialmente, porque el elemento real siempre es un crédito, ¿verdad? El elemento personal siempre va a estar establecido dentro del contrato y va a ser diferente en cuenta corriente, cuenta correntistas, en reporto, reportador y reportado, en crédito documentario, acreditante, acreditado, en el descuento, descontador y descontatario cedente, en la tarjeta de crédito, emisor y tarjetaviente, negocio. Y así sucesivamente vemos que como hay la gran similitud del crédito, hay la gran diferencia de los elementos personales o intersubjetivos de esos contratos. El elemento formal siempre es el contrato per se que cumple con todos los requisitos. Es importante advertir que aquí estamos no para agotar 1000 contratos, sino para aprender a cómo estudiar contratos mercantiles. Y en ese orden de ideas hemos establecido que si usted puede definir, ya está en capacidad de definir el contrato, de establecer sus características, que casi las características de los contratos mercantiles, muchas son las mismas en muchos contratos. Tienen algunas características particulares, pero muchas se repiten en los contratos, por ejemplo, lo oneroso de los contratos. Y luego que usted tiene la definición, la naturaleza jurídica, las características, sus elementos personales, reales y formales, entonces ya entramos a las obligaciones y a los derechos que nacen de ese contrato para los contratantes. Eso usted lo va a encontrar en contratación de la doctrina como obligaciones y contratos, obligaciones y derechos de los contratantes que nacen de cada contrato en particular, o lo va a encontrar como los efectos que produce el contrato en particular. Si a usted le preguntan en un examen técnico profesional los efectos que produce el contrato, mucho me temo que va a tambalear. Pero le están preguntando a usted los derechos y las obligaciones de los contratantes. Entonces, eso hay que responder. Ahora sí, si yo les preguntara como una pregunta de privado, explique cuáles son los derechos y obligaciones que nacen del contrato de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, estaríamos frente a derechos y obligaciones. Ya me lo dijeron, entonces es más fácil, ¿verdad? El emisor crear la tarjeta de crédito, autorizar el crédito. El tarjetaviente hacer efectivo el pago de los bienes adquiridos al crédito. El negociador o negociante o comerciante hacer efectiva la entrega del producto al crédito al solicitante, o sea, al tarjetaviente. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, entonces ahí estamos frente a los efectos que produce cada contrato, ¿verdad? Entonces, ya vimos la definición, ya vimos las características, vamos a la naturaleza jurídica que es diferente en cada contrato. ¿De dónde nace? ¿A qué contratos se parecen? ¿De dónde viene ese contrato? Quiere decir, ¿cuál es su fuente? Elementos personales, reales y formales.
derechos y obligaciones o efectos que produce ese contrato. Y finalmente, si no hubiere clasificación en ese contrato, clases, como sí vimos en el contrato de seguro, por ejemplo, que hay seguro de personas y seguro de daños, que hay seguro ganadero, agrícola, industrial, de vehículos, de responsabilidad civil, y podríamos seguir. Entonces ahí hay clases, los debemos de clasificar, por eso le venía eso en el examen. Y luego encontramos su extinción. Entonces vea, definición del concepto, naturaleza jurídica, características, elementos personales reales y formales, clasificación, efectos que produce o derechos y obligaciones que nacen de ese contrato, y finalmente estamos frente a la extinción de ese contrato. Si usted sabe eso, ya sabe contratación mercantil. Si no, nos va a costar mucho. Encontramos entonces que la extinción del contrato la mayoría de veces se da por el vencimiento del plazo. Y ahí se terminó el contrato, entonces se extingue por el vencimiento del plazo. Puede ser porque una de las partes contratantes así lo decide, sí. Si está establecido en el contrato, así se resuelve. Ahora los molesto con su camarita, con el otro contrato. A ver, ¿quién nos puede definir el contrato de fideicomiso? Los quiero ver porque ese contrato es un poquito complejo. Buenas Sí, noches, Sergio. Ligda. Hola, Sergio. No, Ronnie le habla. Ay, Ronnie. Que participe Ronnie, licenciado. Es que estaba por allá Sergio y por aquí Ronnie. Sí, Ronnie. Ok, lo siento. Mire, Ligda, el fideicomiso, en primer lugar, es un contrato que se celebra obligadamente con un banco. Son las instituciones que están autorizadas para hacer ese tipo de contrato de fideicomiso. Segundo, es la entrega de un dinero que el fideicomitente, el fideicomisario, creo que es el banco, perdón ahí los términos si los estoy cruzando. Fiduciario, perdón. El fiduciario, que es el banco. A ver, Ronnie, fiduciario. Fiduciario. En este caso, licenciada, el banco se encarga de administrar los fondos para lo que se convenga en el contrato. Hay fideicomisos de tipo, por ejemplo, de manejo de cartera, por ejemplo, de cuenta corriente, que algunas empresas celebran ese fideicomiso a través del banco, celebran este contrato para la captación de fondos provenientes de sus ventas, el pago a proveedores, es un ejemplo que les puedo dar. Otro ejemplo de un fideicomiso es el manejo de un fondo, por ejemplo, para un menor de edad, para la cuestión de su administración de dinero, mientras que él cumple la mayoría de edad. También fideicomiso de tipo en el ente público, el gobierno utiliza también fideicomisos para el manejo de fondos para obras, y de alguna forma es la administración de un fondo para un objetivo específico. Le puedo dar esa explicación derivada de un poquito de la experiencia. Muy bien, ¿usted tiene relación con los fideicomisos? Fíjese que no, licenciada, no tengo relación con los fideicomisos, pero derivado de mi actividad laboral o profesional, sí he tenido contacto con la verificación o revisión de fideicomisos en algún momento. Ah, ya, usted hace auditoría de fideicomisos, ¿no? No, pero la auditoría lleva en relación con este tipo de contratos. Entonces Sí. se revisan los fondos, se revisa el traslado de ese dinero, el destino de ese dinero por el lado de la empresa. Obviamente en el banco no es cualquiera que lo vaya a revisar, si el banco tiene su propia auditoría, etcétera, ¿verdad? Pero también son algo muy interesante de fideicomiso, y eso lo agrego para cuestiones de notariales o de abogados, es que el fideicomiso tiene personalidad jurídica.
¿Qué quiere decir eso? Lo entiendo yo así. Tiene un NIT, tiene que estar identificado, debe estar inscrito, debe pagar sus impuestos en caso corresponda el manejo de las actividades que ellos hacen. También el administrador, que este es el banco, tiene por supuesto, cobra también por ese fideicomiso el manejo de los fondos que pueda generar y las rentas que también pueda generar el fideicomiso por cuestión de intereses y la actividad económica. Que son, como repito, son puras experiencias que ahorita les estoy compartiendo. Muchas gracias, Ronnie, qué interesante. Sí, ¿Qué a las más órdenes. podemos decir? Aparte de lo que nos dijo Ronnie, ¿qué podemos decir? Ahora ya nos quedamos cortos, pero ¿qué podemos decir del fideicomiso? A ver. Para que mire Ronnie que no solo él sabe, también ustedes. A ver, Sergio, ¿usted quería decir algo de los fideicomisos? Su micrófono. Buenas noches, licenciada. Lo mismo que decía Ronnie, en el fideicomiso, una entidad bancaria, porque se hace por medio de una entidad bancaria, le especifica en qué temas. El fideicomiso más común que yo he visto es el fideicomiso público, porque hay fideicomiso público y fideicomiso privado. Le pongo, por ejemplo, el ejemplo del fideicomiso público es la entidad que se llama Covial, donde por medio de Covial está inscrito un fideicomiso público con una entidad bancaria y solo puede gastarse en temas relacionados de mantenimiento de carreteras. Si uno quiere meter dentro de ese gasto de fideicomiso la contratación de una persona, está fuera de ese marco que genera que genera el contrato con el banco, porque es un contrato específico, y el banco niega el pago de esa actividad. Ahora, lo podemos ver también en el área privado, cuando nosotros en una ¿Tiene problemas de señal, Sergio? ¿Alguien más que nos quiera decir algo de los fideicomisos? Mili, ¿está por ahí? Sí, licenciada, buenas noches. Hola, hola. La verdad es que yo no logro comprender muy bien ese contrato, trato de comprenderlo, pero pues según la tarea realizada, ¿verdad? Solo sé que los elementos personales son el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Muy bien. Ujú. Y Bueno, encontré vean. que el elemento formal es, puede ser por escrito, pero no como le repito, no comprendo muy Es bien. por escrito. ¿Qué más? ¿Deben de constar en escritura pública? Deben constar en escritura pública. Muy bien, Luis Fernando. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un negocio típico mercantil, Hilda. A ver, Zaira. ¿Es un negocio típico mercantil? Sí, así es. Muy bien, licenciado Carlos Alberto, ahí nos va a ilustrar, él sabe de eso. Buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches. También, Mili. Sí, díganos. Pues el fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual una persona llamada fideicomitente
transmite un bien inmueble a otra persona llamada fiduciaria, que en este caso pues es el banco, y con un fin específico que a un tercero llamado fideicomisario. El fideicomiso, tengo entendido que hay de 3 tipos. Uno que es el de administración, de garantía y de inversión. El que yo he tenido experiencia es con el fideicomiso de administración. He trabajado para una compañía que se dedicaba a construir torres telefónicas, y en cierta oportunidad, pues una de las torres fue, pues se dio en administración, en fideicomiso de administración, para que un banco la administrara, y que a través de ese fideicomiso se pudiera arrendar a una empresa telefónica. En ese entonces, pues aún estaba la llamada telefónica, y con ellos estaba realizando el fideicomiso, que básicamente era de administración. Como mencionó Sergio, es pues obviamente el fiduciario va a cobrar una comisión, que es la que va a cobrar por el manejo y administración del fideicomiso. Y pues sí, es una pseudo persona, ya que sí cuenta con un número de NIT, y pues como sin querer redundar, paga sus impuestos como cualquier otro contribuyente. Eso es lo que recuerdo de momento. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Recordó algo más, Mili? Bueno, licenciada, de las características, que puede ser unilateral o bilateral, es nominado, oneroso, típico, formal y de tracto sucesivo. Muy bien. Entonces, vean, encontramos que el fideicomiso es un contrato. Es un contrato típico mercantil cuando se da su constitución a través del contrato. Para su constitución podemos estar hablando del contrato, se constituye a través de contrato, pero se puede instituir, como decía Ronnie, se puede instituir a través de testamento. Él no dijo eso, pero sí habló de los fideicomisos para menores. Encontramos entonces que ustedes de papás deciden que sus hijos menores, por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, el estudio de los menores se realice a través de un fideicomiso. Entonces habría ahí un fideicomiso de administración para menores. Los menores serían el fideicomisario, ustedes serían el fideicomitente, y el banco que lo va a administrar sería el fiduciario. Entonces encontramos que se puede instituir por testamento o se puede constituir por contrato. Encontramos en principio que el fideicomiso, por el fideicomiso, el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos a otra persona que es el fiduciario, como decía Ronnie, para que, siendo afectados estos bienes a determinados fines, el fiduciario ejecute los actos necesarios para lograr esos fines en beneficio de un tercero que se denomina fideicomisario. Entonces estoy hablando del fideicomitente, que es el propietario de los bienes, del fiduciario, que es la institución bancaria que va a tener a cargo esa transmisión de los bienes y de los derechos para la ejecución de todos los actos que den como resultado el logro de los fines para los que fue creado ese fideicomiso. ¿Sí, Diego? Esos títulos se usan mucho así como en constructoras, que dejan como garantía el proyecto. A veces sí, pero ahí usted también me está hablando más de las cédulas hipotecarias.
que se usan mucho en las constructoras, las cédulas hipotecarias, pero las cédulas hipotecarias son títulos de crédito. Pero alguna vez puede dársele forma al contrato de fideicomiso en ese ambiente de la construcción. La respuesta es sí. De hecho, hablaban ustedes también de un tema así mero escabroso, muy, muy difícil de tratar. Los fideicomisos con recursos públicos. En ese caso se da muchísimo lo que usted dice, Diego, solo que en la construcción de carreteras, en la construcción de puentes, en la construcción de obra pública. Solo no vean la de Tacisco, si no se van a decepcionar. Entonces encontramos que... Porque a veces, perdón. Así ¿Sí, como diga? los apartamentos he oído, cuando hacen apartamentos he oído que hacen esos tipos de negocios. Sí, se pueden dar en fideicomiso porque se construyen a través de un fideicomiso. Esos son fideicomisos de inversión. Ya vamos a avanzar por ahí. Les decía entonces que el fideicomitente transmite sus derechos o ciertos derechos y ciertos bienes al fiduciario para que realice todos los actos necesarios tendientes a lograr los fines en beneficio del fideicomisario. Esos fines para los que se constituyó, se instituyó el fideicomiso. Encontramos entonces que tenemos... Sí se dan por ese lado también. Encontramos entonces que el fideicomitente puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. El fiduciario puede ser una persona individual o una persona jurídica. Y el fiduciario debe ser una entidad bancaria que tenga operaciones en el país, ¿verdad? Entonces encontramos que los bancos establecidos en el país pueden ser fiduciarios. Además de las entidades bancarias que pueden ser fiduciarios, también lo pueden ser las instituciones de crédito, es decir, las financieras, por ejemplo, sociedades de inversión también, solo que estas podrán actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas específicamente para ser fiduciarios por la Junta Monetaria. Antes no. Sí, Diego. Esta no es como un préstamo o algo así, ¿no? No le escuchamos. ¿Puede repetir su pregunta? Que si el fiduciario era como algo así como el préstamo que hacía antes el Bambi, para poder tener una vivienda. En esos casos, no específicamente era que había fideicomisos. En algunos casos sí había, pero en otros no. ¿Sí, Ronnie? Lida, si la memoria no me falla y los años tampoco, había un fideicomiso suscrito en el Bambi, en el Banco de la Vivienda en aquel entonces, y cuando fue después del terremoto, si no estoy mal, ese fideicomiso fue creado para efectos de dar préstamos, o mejor dicho, construir casas. Y por eso hay varias colonias en la zona 18, está la Quintanal de la zona 6 y está la Florida también. Hay otras, así varias colonias que hoy por hoy ya son las colonias ya más cercanas de acá, pero sí había un fideicomiso del Bambi que daba préstamos y por supuesto eran préstamos bastante económicos. Si no, memoria no me falla, Liga. Ahí correspondiendo al compañero. Por eso, gracias, Ronnie. Por eso les decía que algunos proyectos, especialmente a partir de 1976, por cuestiones del terremoto, ahí fue donde se instituyó el primer fideicomiso. Ese primer fideicomiso no se instituyó en el Bambi, sino se instituyó en el Banco de Guatemala. De hecho, todavía está vigente, pueden creer ustedes.
Todavía está vigente porque ha sido prorrogado y no se ha terminado de ejecutar. Entonces, sí, en el Banco de la Vivienda, Banco Nacional de la Vivienda, ¿verdad? Sí, a partir del 76, posterior a ello, porque primero fue el Banco de Guatemala, entonces se creó un crédito para vivienda que se iba a administrar a través de fideicomisos. De esa cuenta, por ejemplo, la zona 18 tiene allá unas colonias que se denominan Santa Elena. Esas fueron construidas a través de esos, a través de esos préstamos, ¿verdad? Es decir, le construían la casa, entonces usted firmaba un contrato de crédito donde le estaban otorgando un crédito y empezaba a hacer efectivas las amortizaciones o letras de la casa, y era que se administraban a través de fideicomiso. Respondiendo, Sergio, ese no es fideicomiso, es un fondo en específico que fue creado para también la construcción de proyectos de vivienda, pero no es fideicomiso. Sí, Sergio. Espero que ahora sí me funcione bien el internet. Pero FOPAVI tiene un fideicomiso que antes se daba 20,000 quetzales. Eso entraba dentro de un fideicomiso. Al igual que hay un fideicomiso que se está manejando por medio de el Ministerio de Agricultura, que es ¿Ese para... es FONAGRO? Sí, ese es FONAGRO. Que por ahí ya don Leonel dijo. No, pero hay otro que manejan ellos que es para préstamos en lo que es introducción de agua en ¿cómo se llama? Para plantaciones específicas. Y ese Ahí eso es. Ajá, ahí se da para eso. Sí. Y, es el Fondo Nacional para la Agricultura. Son entonces varios se lo dan a usted para manejan riego, se lo dan a usted para siembra, se lo dan para diversas, para que usted pueda fertilizar, para que usted pueda comprar insecticidas, etcétera. Sí, licenciada. Don Leonel, usted nos quería hablar de FONAGRO, yo creo. Sí, hay una buena cantidad de fideicomisos públicos. Un ejemplo es FONAGRO, por ejemplo, que es un fondo para desarrollo de la agricultura. Y así hay otro montón, hay un montón de fideicomisos públicos que incentivan algunas actividades, pueden ser actividades de bosques, por ejemplo, de desarrollo de agricultura y otros. Y yo lo entendí bien simple lo de los fideicomisos, que es alguien que le da dinero a alguien para que se lo reparta a alguien. O sea, hay 3 personas, o sea, le han visto a alguien para que lo administre y que se lo dé a un tercero. Así es. Luego hay varias clases de fideicomisos, hay de inversión, inmobiliarios, testamentarios, administrativos, de garantía, de seguros, tratativos de dominio, financieros. Hay una buena cantidad. El mejor ejemplo que tenemos también de fideicomisos es el tal premio Nobel. Ese es un fideicomiso. Las loterías creo que también son fideicomisos. El premio. Sí, la lotería creo que también es un fideicomiso. Me parece. Ahí sí no me recuerdo exactamente. No estoy seguro, pero parece que también es un fideicomiso. Bueno, en fin, pero está interesante la figura del fideicomiso. Yo también sé que lo utilizan, como usted lo dijo al principio, cuando un padre quiere administrar los bienes de su hijo, y más si su hijo no se porta bien. Sí, que no sean buenos administradores, ¿verdad? Exacto, sí. De hecho, los papás que tienen esos problemas y tienen mucho dinero, tienen fideicomisos en el extranjero. Para eso, ¿verdad? Y sí, tiene razón usted, hay N cantidad de fideicomisos. Aquí lo estamos viendo desde la perspectiva del derecho mercantil. Sin embargo, he de decirles que todo lo que ustedes han dicho de los fideicomisos con recursos públicos, que es donde ustedes mejor lo ubican, es verdad. Ahí están.
por ahí vamos a ir, don Luis Fernando, ahorita le explico. Encontramos entonces que, tal como don Leonel lo dice, solo que yo lo digo de otra manera, pero es lo mismo, el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario. Estos bienes y derechos están afectados a ciertos fines que el fiduciario debe de lograr. Entonces, el fiduciario está obligado a realizar todos los actos tendientes a lograr esos fines para los que fue creado el fideicomiso, en beneficio de una tercera persona. ¿Cuál es esa tercera persona? El fideicomisario. Entonces, tenemos ahí, como dice don Leonel, el propietario de los bienes o de los derechos, que es el fideicomitente, puede ser persona individual o jurídica. El banco que va a realizar los actos tendientes a lograr esos fines, que debe ser un banco del sistema, un banco que esté establecido en nuestro país, o una entidad de crédito autorizada por la Junta Monetaria, que también puede ser fiduciario, para que al lograr estos fines sean en beneficio de un tercero, que puede ser persona individual o jurídica, denominado fideicomisario. Ya decían ustedes, un menor de edad puede ser fideicomisario. El mismo fideicomitente puede ser fideicomisario. En cambio, el banco fiduciario o la entidad de crédito fiduciaria no pueden ser fideicomisarios. Entonces, eso es bien interesante. Por el otro lado, encontramos que el fideicomitente debe de tener la capacidad legal para poder enajenar sus bienes, porque a través del contrato o a la disposición de esos bienes, debe transmitir los derechos y los bienes al fiduciario. Es decir, que por el plazo que dure el fideicomiso, el fideicomitente no podrá disponer de sus bienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos bienes sometidos a fideicomiso van a formar otro patrimonio autónomo, un patrimonio distinto del patrimonio que tiene el fideicomitente. Y ese patrimonio autónomo recibe el nombre de patrimonio autónomo o patrimonio fideicometido. Y ese patrimonio fideicometido más lo que cobra el fiduciario por la ejecución del fideicomiso son los que forman el elemento real de este contrato. Es decir, que el elemento personal del contrato de fideicomiso es el fideicomitente, propietario de los bienes, el fiduciario, el banco del sistema o entidad de crédito autorizada por la Junta Monetaria, y una tercera persona que va a ser el fideicomisario. Les decía, el fideicomitente puede constituirse en fideicomisario. Usted tiene mucho dinero, muchos bienes, muchos derechos y no quiere administrarlos, si quiere tener beneficios, se los da en fideicomiso al banco y usted recibe los beneficios de ese fideicomiso. Encontramos entonces que la constitución del fideicomiso puede ser por contrato, que es lo que nos va a ocupar y nos ocupa ahora, o se instituye el fideicomiso a través de testamento. Entonces, podemos tener un fideicomiso contractual o podemos tener un fideicomiso testamentario. Encontramos que el contrato de fideicomiso es, entre todos los contratos mercantiles, uno acompañado del contrato de sociedad mercantil. Solo esos dos son en mercantil contratos solemnes. ¿Por qué solemnes? Porque deben de cumplir con demasiados requisitos que la ley establece para su validez y eficacia. Y debe el contrato de fideicomiso constar en escritura pública. Por eso es solemne. Encontramos que en el acto de contratar el contrato de fideicomiso, de firmar ese contrato, de signar ese contrato, en el acto de suscribirlo, el fiduciario debe expresamente aceptar
esa titularidad de fiduciario, ese papel de fiduciario, ese elemento contractual de fiduciario. En ese mismo acto se consigna en la escritura pública un valor estimado de esos bienes. Nos decían por ahí que se transmiten bienes inmuebles. El patrimonio fideicometido puede estar conformado de bienes muebles, bienes inmuebles, dinero y todos los derechos que pueda tener el fideicomitente y que pueda transmitir, que sean contentivos de dinero en un momento determinado y que se puedan transmitir al fiduciario para que él ejecute todos esos actos que el fideicomitente quiere para lograr los fines con los que fue establecido el fideicomiso. Entonces encontramos ahí que puede ser el fideicomitente una persona individual o jurídica, les decía, puede ser el fideicomisario una persona individual o jurídica, un menor de edad o un mayor de edad. El fideicomitente puede ser fideicomisario si así lo decide en el contrato. Y en el caso del fideicomiso testamentario, es obligatorio el inventario y avalúo de los bienes. Eso ustedes ya lo agotaron en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El semestre anterior. Encontramos entonces que hay efectos que produce este contrato, no solo para el fideicomitente, para el fiduciario y para el fideicomisario, sino también efectos que va a producirse contra terceros, ¿verdad? Por otro lado, encontramos que si ya dijimos cuáles son los elementos personales o intersubjetivos de ese contrato, también tenemos el elemento formal. ¿Cuál es el elemento formal? El contrato per se, es decir, el contrato en la escritura pública. Es decir, el contrato que está contenido en la escritura pública va a ser el elemento formal. ¿Por qué? Porque va a cumplir con todos los requisitos que la ley establece para su validez y eficacia. Encontramos el elemento real, que va a ser todo ese cúmulo de bienes, derechos que están contenidos en el patrimonio autónomo de ese fideicomiso. Es decir, que conforman el patrimonio fideicometido, que en un momento determinado responderá por algunas de las obligaciones o derechos que tienen, ya sea los contratantes o ya sea los terceros, ¿verdad? Que se relacionan con este fideicomiso. Encontramos también que les decía, entre los efectos hay derechos para el fideicomitente, hay derechos para el fiduciario. Por ejemplo, el fiduciario tiene derecho a percibir honorarios. Entonces, los honorarios más el patrimonio fideicometido vienen a ser el elemento real de ese contrato. Y ahí estaríamos agotando elementos personales, reales y formales del contrato de fideicomiso. Encontramos a su vez que decían ustedes que había esa generación de emolumentos para el banco, ¿verdad? Pues ahí están los honorarios que pasan a ser un elemento real del contrato, o todos los bienes y derechos que conforman el patrimonio fideicometido, y el patrimonio fideicometido viene a ser también otro elemento real del contrato de fideicomiso. Ahora bien, encontramos que hay clases de contratos de fideicomiso y mencionaban ustedes un abanico de clases. Sin embargo, la ley establece 3 clases de fideicomisos y está el fideicomiso dentro de ellos de administración, que como su nombre lo establece, es para administrar bienes del fideicomitente por parte del fiduciario en beneficio del fideicomisario. Está el
El fideicomiso de inversión, que como su nombre lo establece, sirve para realizar inversiones. Y es el que en mercantil más se ocupa atención y de importancia, porque mercantil es el derecho eminentemente oneroso en donde se busca realizar inversiones y obtener ganancias. Entonces, el fideicomiso de inversión es el que sobresale en el derecho mercantil y es de los más importantes en el derecho mercantil. Y por el otro lado está el fideicomiso de garantía, que como su nombre lo establece, sirve para garantizar cumplimiento de obligaciones en un momento determinado, establecido en contratos determinados, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las clases de fideicomiso. Y finalmente, pues hay causales de extinción. ¿Cómo termina ese contrato de fideicomiso? Hay varias formas por las cuales el fideicomiso puede concluir. De hecho, pueden haber varios fiduciarios con un mismo fideicomiso. La respuesta es sí. ¿El fideicomitente puede ser fideicomisario? La respuesta es sí. ¿El fiduciario puede ser fideicomisario? La respuesta es no, porque hay conflicto de interés, ¿verdad? Encontramos entonces que se va a extinguir el contrato de fideicomiso por varias razones. Y entre estas podemos encontrar que por la realización del fin para el que fue creado, para que fue constituido. Si el fin se logra antes del vencimiento del plazo, pues igual se extingue el contrato de fideicomiso. Si se hace imposible realizar los fines para los que fue creado el fideicomiso, se extingue también. Si se cumple la condición, una condición resolutoria que esté establecida en el contrato de fideicomiso, se da la condición, entonces se resuelve el contrato. Si hay un convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario que ya no están interesados en la vigencia del contrato, se extingue el contrato. Si hay revocación que hace el fideicomitente, entonces si se reserva ese derecho de poder extinguir el contrato, también se extingue. Si hay renuncia o no aceptación por parte del fiduciario, y no hay manera posible de que haya un sustituto para ese fiduciario, es decir, que el fideicomitente entre en conflicto con el banco y el banco se resiste a la renuncia y no hay manera de poderlo sustituir porque no hay posibilidad, también se puede extinguir el contrato. Si se da el plazo para el cual fue constituido, el plazo máximo del contrato de fideicomiso es de 25 años. Entonces, ahí el contrato, si se da ese vencimiento del plazo, el contrato se extingue. Si fuera el caso que hay menores de edad, si hay incapaces, si hay enfermos incurables, por ejemplo, o instituciones de asistencia social que vienen a ser fideicomisarios, entonces el plazo de 25 años se convierte en un plazo indefinido. Ya no hay plazo. Y finalmente, si hay una sentencia judicial porque ya hay conflictos legales, por ejemplo, con bienes de menores, eso puede pasar en tribunales de familia, por ejemplo. Entonces, si hay una sentencia judicial que establece la disolución del fideicomiso, también se extingue, ¿verdad? Y entonces ahí estaríamos frente a las causales de extinción de este contrato y cómo es posible que se vayan
a extinguir estos contratos, ¿verdad? Hasta ahí estaríamos hoy. Ustedes dicen si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Ustedes me dicen si todavía están ahí o ya no. Sí, licenciada, estamos por acá. Y seguimos, Ligda. Todo claro, licenciada. Por ahí alguien solo terminó diciendo eso. Sí, Sergio. Sergio López. Todo bien, licenciada, decía, perdón. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, esto sería por el día de hoy y ya no entro un poquito más a algo que por ahí todavía nos falta, pero lo vamos a ver el próximo día, porque es así extenso, entonces ya no nos queda tiempo. Sí, Marvin. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En mi caso, yo tengo todo claro lo que explicó el día de hoy. Yo sí le quería solicitar, ver de qué manera, porque según lo que en la clase anterior yo no pude estar, debido a cuestiones laborales, y no recibí la clase y había una tarea. Entonces, quisiera ver si existe la posibilidad de que usted me diera la oportunidad de realizar otro trabajo para poder cumplir con esa tarea, ¿no? Ya, sí. El caso es que esa actividad era para el día de la clase anterior, Marvin. Pero vamos a tener otra y entonces por ahí usted se recupera. Ahí está pendiente. Muy bien, licenciada, gracias. Para que no vaya a perder, ya que usted tiene interés. Les digo esto porque yo creo que es un acto de justicia. Hay personas que siempre están en clase y yo podría enumerar muchos de ustedes. Podría decir los nombres, pero voy a pecar de que se me pasen algunos. Y hay buena cantidad de estudiantes que no están, ¿verdad? En el caso de usted, Marvin, usted no estuvo, pero está ahora, por ejemplo. Por eso estoy tomando a consideración. Pero hay compañeros que no están. Entonces, pareciera ser que no vale la pena estar. Y yo me voy a examinar y como es virtual y no hay ningún problema. Pero cuando ustedes participan, pierden el miedo. Cuando ustedes participan, se enfrentan a ustedes mismos, como que se estuvieran viendo a un espejo y ustedes pueden observar cuáles son sus aciertos y sus desaciertos. Y entonces yo siempre he visto que los exámenes, las personas que siempre están, salen mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que sí les sirve estar presentes. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando vayan a un examen técnico profesional, ustedes se han estado fogueando en sesiones de clase, ¿verdad? Yo por eso siempre los corrijo. Por ahí me queda, por ahí voy, Carlita. Mire, fíjese que ya están. Solo no las he podido subir. O sea, ya están ingresadas, pero no las he subido. Y yo creo que ya mañana las tienen, pero sí salieron bastante bien. Pero ahí están. Mañana no se pasa, Carlita, hoy. Sí, Sandra. Licenciada, buenas noches. Tal vez yo la quería molestar con algo personal. Es que le comento, yo el semestre pasado estudié en otra sección. Ajá. Yo había tenido el inconveniente de que en el primer examen parcial se me hizo una corrección porque tenía más puntos. Ajá. Con eso, yo en sí dejaba la clase con 47, porque el licenciado hasta finales no me corrigió la nota del primer parcial. Yo me sometí con usted a retrasada, pero la nota que a mí me aparecía en el sistema era de 35 y esa fue la zona que yo coloqué en su examen. Al momento de, pues yo estos días de estar revisando, me percaté que el licenciado ya corrigió mi nota y tengo un poco más de zona. En ese sentido, ¿qué procede, licenciada? Porque al menos yo revisé en el sistema de estudiantes y ahí me sale la zona de 35, pero en sí mi zona es 47.
y por lo visto lo modificó después de la primera recuperación. Ajá. Entonces quería ver qué procedía con esos puntos que yo sé que después me los gané, pero como no estaban en el sistema, yo tomé los que el sistema tenía. Sí, pues. Ah, ¿y eso con quién fue? Con el licenciado Alegría. Ay, 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 mire, no le hace honor al apellido porque le da tristezas a usted. Sí, yo soy consciente pues que no me enfoqué mucho en su clase el semestre pasado, pero, y pues sí sabía pues que fue mi culpa, pero sí yo reclamé esos puntos y como le comentó hasta ahorita me percaté que ya los modificó, pero yo al menos en su examen yo me metí con la zona de 35 puntos. Sí, pues, y no le fue muy bien. Pues no he visto notas, licenciada. ¿Y esas qué tiempos están? Pues yo bueno, yo no sé si es mi teléfono, pero solo una compañera me dijo que sí la había ganado. Bueno, Y me entonces mandó- revise y si no, de todas maneras me dice y yo le digo que procede. No, yo sé que la gané con 61, con usted la tengo ganada con 61. No, por eso, pero como usted tiene una zona mayor. Pero aunque en el sistema no esté registrado todavía, porque en cartelera está la zona ya corregida, en el sistema no se refleja todavía. Buenas noches, licenciado. Sí, entonces tiene que tenerla ya en cartelera, en caso contrario no se la operan. Bueno, si quiere esté está bien. pendiente, adiós Mili, y después me dice si hay una posibilidad de corrección, con mucho gusto. ¿Y a dónde me podría yo dirigir para ver esa situación, licenciado? Atención al estudiante, no, mejor vaya a control académico. A control académico y pregunte por Noemí. Ella es la que tiene a ese asunto. En este caso, licenciada, ¿en dónde está operando? Disculpe. ¿Cómo se llama ahí? En el bufete popular. Ah, bueno, me queda perfecto. Novena mañana, Avenida 1339, zona 1. Sí, por la cuarta calle, si no estoy mal, cerca del Teatro Abril. No, no están ahí. Novena Avenida 1339, zona 1. Bueno, está bien, yo me dirijo ahí Una mañana cuadra para- abajo del registro de la propiedad. Bueno, gracias, licenciada. Eso, Muy Byron. amable. Mire, Byron, sí, acepto la propuesta. Muchas gracias. Solo me avisan. Con mucho gusto. Gracias, licenciada. Feliz noche. Que tengan buena noche. Sí, Reinaldo, ¿usted quería decir algo?